hablar un poco de por qué es un tema muy actual y que nos toca a todos y muy transversal, como, como hablábamos antes, porque a todas las profesiones, a todas las actividades productivas y áreas, hoy les está tocando este tema, entonces, bueno, vamos a conversarlo un poco teniendo eso en mente, ¿no? A ver, Perdón que interrumpa, pero sí, claro, o sea, a mí me re preocupa y yo lo asocio a todo esto también. Por eso, en parte, no es solo con una cuestión de preservación del ecosistema. También la preservación del ecosistema de una u otra forma está relacionada con el cambio climático. Entonces, son todas cosas que van de la mano, digamos. Por eso, sí. buenísimo, Juliana, gracias. No quise decir que no les interese, por supuesto, sé que sí, por eso están acá, pero lo que quería decir es que nadie lo mencionó al principio. Pero bueno, gracias por tu aporte, Juliana. Bueno, para arrancar entonces, vamos a definir un poco qué es cambio climático, como dice ahí en el cuadro rojo. Es el cambio en la distribución estadística de los patrones meteorológicos durante un periodo de tiempo prolongado. En otras palabras, una variación significativa en los componentes del clima durante un periodo de tiempo prolongado. Ahora bien, últimamente, y bueno, se hizo noticia por algunas declaraciones de nuestro señor presidente que decía no creer en el cambio climático. Bueno, se está hablando o cuestionando desde algunos sectores un poco esto de si la acción humana realmente tiene efectos o no sobre el cambio climático, y vamos a intentar responderlo ahora. Se sabe y está demostrado que a lo largo de la historia de nuestro planeta el clima ha ido cambiando por motivos naturales, influenciado por factores como erupciones volcánicas, movimientos tectónicos, modificaciones en la órbita terrestre y alteraciones en la composición de la atmósfera por distintos fenómenos naturales, ¿sí? Ahora bien, ya está confirmado, comprobado, que desde que comenzó la industrialización hay un aumento muy marcado en la temperatura de la superficie terrestre, que se estima de aproximadamente 1 grado, hoy ya se sabe que es un poco más que 1 grado, y este proceso está estrechamente relacionado con la industrialización, en particular por la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, la deforestación y ciertas prácticas agrícolas. Entonces, ¿qué se sabe? Se sabe que el cambio climático no es nuevo y que es natural. Lo que sí es nuevo es la velocidad a la que está ocurriendo, ¿sí? Esta velocidad de aumento de la temperatura no tiene precedentes. Y lo que también se está viendo es que nuestro planeta no tiene suficiente tiempo para regularse. Y eso es lo que más preocupa. Como para entrar un poquito en las noticias trágicas, creo que todos supimos el año pasado, en julio de 2023, que se registró un récord de temperatura media global que fue de 17,1 grados. Esto es un dato preocupante. Así que bueno, vamos a avanzar en la siguiente slide. Bien, bueno, no podemos dejar de hablar cuando hablamos de este tema del efecto invernadero, ¿sí? El efecto invernadero, dicho de una forma sencilla, es el fenómeno por el cual el calor queda atrapado cerca de la superficie terrestre gracias a los gases de efecto invernadero, ¿sí? Los gases de efecto invernadero, los más conocidos, los principales que hay en la atmósfera, son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el ozono. Ahora bien, el efecto invernadero es un fenómeno natural y beneficioso, porque incluso el efecto invernadero permite la vida. Si el efecto invernadero no existiera, la vida no tendría lugar así como la conocemos, ¿sí? El problema acá es el aumento en la concentración atmosférica de estos gases de efecto invernadero por encima de los niveles naturales, que tiene muchas consecuencias, principalmente el aumento de la temperatura media global y la temperatura de los océanos. Acá, bueno, en el gráfico que incluí, que es de la Organización Meteorológica Mundial, pueden ver en un periodo de tiempo del año 1960 al año 2000 cómo aumenta la curva de concentración de dióxido de carbono atmosférico, está expresado en ppm.
Bueno, en el lado tienen un gráfico, si quieren ampliar un poquito, que lo tomé del informe de inventario de gases de efecto invernadero de Argentina, sobre el fenómeno del efecto invernadero. Podemos avanzar. Entonces, vamos a ver ahora un poquito las consecuencias o los efectos de este calentamiento global. A mí acá me gusta pensarlo porque cuando por ahí yo estaba en la escuela o estaba estudiando, para mí el calentamiento global era algo de los científicos, o era algo, no sé, tenía una imagen de un oso polar que en el hielo me traía como esos pensamientos, pero hoy lo estoy viendo de una forma, estoy mucho más sensibilizada y lo estoy viendo de una forma mucho más presente en nuestra vida diaria por un montón de motivos que ahora vamos a ir recorriendo un poco. Y bueno, eso es un poco el mensaje que les quiero traer. Entonces, ¿cuáles son los principales efectos del calentamiento global? El principal es el aumento de la temperatura media en la superficie terrestre. ¿Cómo estamos en ese sentido en Argentina? Igual que en el resto del mundo. La región más afectada en Argentina es la Patagonia, y se sabe que hay un aumento registrado de 1 grado en la temperatura media desde 1960. Por otro lado, se vienen observando repetidos fenómenos de sequías e inundaciones, con el impacto que esto tiene en la gente, en las poblaciones y en la economía también, ¿sí? Siendo que somos un país agroindustrial. Bueno, por otro lado, y como consecuencia de estos aumentos de temperatura, el deshielo en los casquetes polares y en consecuencia un aumento del nivel de los océanos. También, bueno, fenómenos de ola de calor, que ahora vamos a ver algunas noticias. Bueno, a nivel de ecosistemas, que también estuvimos trabajando el concepto con Euge, pérdida de diversidad biológica. ¿Querés pasar la slide? Para irme echando con algunos ejemplos, ¿no? Acá les traigo noticias, no sé si seguramente han escuchado, pero bueno, la primera, por ejemplo, hablando de pérdida de diversidad biológica, es del año 2019, y dice que declaran la extinción de la primera especie de mamífero por cambio climático, y es un roedor en Australia, en la zona de la Gran Barrera de Coral. Después arriba vemos que dice, el cambio climático reconfigura la biodiversidad de las grandes ciudades como Buenos Aires o Rosario. Esa es una noticia de hace muy poquitos días que salió en el diario La Nación. Y esto está muy, muy relacionado también, acá habla en especial de roedores de insectos, y bueno, está muy relacionado a lo que está pasando con el dengue también. Después, bueno, otra noticia, hablábamos de inundaciones hace un rato. En el año 2022, inundaciones en Corrientes. Más de 100 familias fueron evacuadas, una ruta cortada y peligro de derrumbe de un puente. Por otro lado, noticia de sequía en la Argentina. Habrá pérdidas por 19 millones de dólares en 2023, equivalentes a 3 puntos del PBI producto de la sequía. ¿Sí? Julio de 2023 ha sido el mes más caluroso jamás registrado. Bueno, eso lo hablábamos un poco al principio. Ola de calor en Brasil también, sensación térmica de 62,3 grados en Río de Janeiro en 2024. Así que bueno, estas son un poco algunas noticias que les traje como para ver ejemplos de cómo nos afecta esto hoy en nuestra vida diaria a todos, el cambio climático. Podemos volver un poquito al anterior. Bien. Por último, me faltaban estos dos puntos, siguiendo con las consecuencias del cambio climático, cambios en la intensidad y en la distribución de las precipitaciones. Y eso, entre otras cosas, porque nos preocupa por el suministro de agua a los recursos hídricos, a los ríos, y en consecuencia, cómo puede afectar eso a la generación de energía hidroeléctrica. Y por último, hablando del tema de la salud, que también está hoy en boca de todos, en función de lo que está pasando con el dengue. Enfermedades transmitidas por vectores que han sufrido cambios en su distribución. Se habla bastante de esto de la tropicalización del clima.
un clima el corrimiento de la frontera de los climas cálidos y húmedos, y eso en consecuencia trae otra distribución de este tipo de enfermedades. Y por último, también hablar de lo que ocurre cuando se dan estos fenómenos de lluvias de gran magnitud e inundaciones, porque las personas deben relocalizarse, deben ser evacuadas, muy frecuentemente viven en condiciones de hacinamiento durante ese tiempo que dura la evacuación, muchas personas migran de un lugar a otro y en ocasiones se interrumpen también los servicios básicos de saneamiento. Entonces, todas esas condiciones generan una mayor transmisión de enfermedades. Podemos avanzar. Bueno, y acá brevemente trajimos este material para simplemente nombrar, porque es bastante complejo el tema de los compromisos globales y de cómo los países nucleados por las Naciones Unidas vienen trabajando en lo que es política climática global desde hace ya varios años, involucrando gobiernos y también participación ciudadana. En este sentido, los convenios más famosos o más importantes han sido el de Montreal del 87, el Protocolo de Kioto del 97 y el Acuerdo de París del 2015, sobre el cual quiero profundizar un poquito más en la siguiente. Bueno, acá tenemos un párrafo que resume un poquito lo que pasó en el Acuerdo de París o cuál es el informe final, que, bueno, las naciones partes se comprometen a mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y hacer esfuerzos para que en realidad esa temperatura no supere el 1,5 grados centígrados. Es decir, que ya estaríamos, si recuerdan lo que dije al principio de la capacitación, ya estaríamos muy cerca de ese 1,5 al cual no queremos llegar. Así que bueno, la acción climática es una necesidad real y urgente. Podemos avanzar. Bueno, y ahora un poquito para cerrar el tema, contarles, bueno, hablamos de toda la problemática, qué es, cuáles son las consecuencias y demás, pero bueno, contar un poco cuáles son las estrategias de abordaje, es decir, cómo se trabaja con este tema del cambio climático. Y hay 2 grupos principales, por así decirlo, de estrategias. Una son las estrategias de mitigación, que, por decirlo de una manera sencilla, se ocupan de las causas, es decir, que inciden sobre la producción humana de gases de efecto invernadero y la capacidad de reducir, absorber o eliminar esos gases para disminuir su concentración. En resumen, se puede trabajar sobre la reducción de las emisiones o sobre el aumento de las remociones. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de estas 2 cosas? ¿O de alguna de las 2 cosas? Bueno, si quieren se los cuento yo. Yo traje un ejemplo. Después si a alguno se le ocurre o quiere aportar algo me dice. Por ejemplo. Mitigación puede ser con el uso de las energías renovables y, o sea, de disminuir un poco las emisiones de metano, dióxido de carbono y óxido de nitrógeno. Metano, Sí, fundamentalmente. sí, está muy bien lo que decís, está perfecto. De hecho, También pueden ser, perdón, algunas industrias que trabajan a ciclo cerrado para reaprovechar, no sé, por ahí algunas emisiones y regenerar ciclos de producción. No, justamente no sé si de dióxido de carbono, pero bueno, sí, hay algunas que sí. Por ejemplo, para producir ácido nítrico, me parece. sí, Se puede. está bien, es otro ejemplo.
Yo les traía algo por ahí más cotidiano o más sencillo de reducción de emisiones, trabajar en eficiencia energética y en uso racional de los recursos, ¿sí? Para aprovechar mejor los recursos, los combustibles, la electricidad, y no generar más consumo. Eso es una acción que podemos hacer en casa, en la escuela, en el trabajo o a una escala de una industria. Y por otro lado, en aumento de las remociones, ¿a alguien se le ocurre? Esta es un poco más difícil. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Remociones? ¿En qué sentido? Remociones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, el más fácil o el que más se habla, que es el dióxido de carbono de la atmósfera. Vos sos ingeniero agrónomo, ¿no, Mariano? Sí. ¿Qué fenómeno ahí que pasa en el Reforestar, ambiente? Claro, la fotosíntesis, sí. que fija carbono, claro, reforestar, está perfecto. Y en este sentido, bueno, aparte de reforestar, están surgiendo muchos programas, por así decirlo, de lo que se llama soluciones basadas en la naturaleza. No sé si escucharon hablar, también hay soluciones basadas en la tecnología, pero bueno, acá en Argentina se está trabajando mucho más con las que son basadas en la naturaleza. Y ahí, Mariano, vos que sos agrónomo, tomé nota porque acá ibas a estar relacionado con el tema. Eh, Se está Sí, hablando por ahí mucho hoy de lo que es la agricultura y sí. lo que sucede es que por ahí el avance de la frontera agrícola que se llama es como muy macro y lo que podemos disminuir con medidas de la sociedad es más micro, ¿viste? Entonces es como que sí, nosotros en las escuelas o como padres podemos concientizar, pero también necesitamos un un anclaje más, viste, político, económico, social y que se lleven adelante otro tipo de política para que esto se note en- en corto plazo, mediano plazo. Igual Después por nosotros tenemos ahí, como esa idea de que el cambio va a venir de lo más chico a lo más grande. O sea, porque viendo cómo viene la política en sí, o por lo menos a nivel país, ¿sí? O sea, porque por ejemplo, en políticas más europeas quizás ya hay algunos movimientos, algunas cuestiones, algunas reglamentaciones que apuntan a todo lo que es el cálculo de la huella de carbono, ya sea de empresas, de productos, ¿sí? Para todo lo que es importación. Pero a nivel como más sociedad, ¿sí? Nosotros creemos que el cambio va a venir del más chiquito al más grande, ¿sí? O sea, es eso seguro, seguro, desde... es como, es la base eso. Pero Exacto. un ajustecito no vendría mal a lo que es No, seguro, sobre todo cuando, o los sea, controles. este tipo de cosas Argentina, como no se Argentina exigen. siempre falló en los controles y en la fiscalización. Vos fíjate que Exacto. la ley esta la ley ambiental es del 2002 y, y el COFEMA no sé si no estaba antes del 2002 y se requiere un informe anual y yo no he visto nunca un informe en esto. Bueno, acá ahora en Necochea estoy del 2010 pero tampoco vi del 2010 en adelante. O sea, ya son 14 años. Y bueno, entonces sí, nosotros vamos, hacemos lo que tenemos que hacer en el aula, pero ahí necesitamos un apoyo, un hombro con hombro ahí del Estado para que esto vaya creciendo. Y sí, está muy bien. Sí, Mariano, coincido y gracias por el aporte. De nada, de nada. Eh, bueno, terminamos de hablar de las remociones entonces. Y ahora vamos con el segundo concepto, la segunda categoría dentro de las estrategias de abordaje del cambio climático, que es la adaptación. ¿A qué se refiere esto? Es la capacidad de un sistema justamente de adaptarse al cambio climático. Eh, es decir, de realizar los ajustes necesarios, ya sea de esos sistemas naturales o sistemas humanos, ante estos cambios que estamos viendo en el ambiente y que en determinado punto hay algunos que sabemos que van a suceder y que son irreversibles. Entonces, bueno, ¿cómo nos preparamos para eso? Y Eso este por ahí está, abordaje... disculpame, está asociado por ahí al concepto de resiliencia también,
Y cuando Correcto. deforestamos, avance de frontera agrícola, donde antes había, qué sé yo, un monte, ahora hay unas hectáreas de soja. Entonces, eso de adaptación por ahí está relacionado con eso, ¿no? Está relacionado con ese concepto, sí. Y bueno, y entonces las estrategias de adaptación trabajan más con las consecuencias, es decir, bueno, pasa esto, ¿cómo nos adaptamos nosotros a eso? Eh, por eso acá abajo puse, se trabaja para reducir la vulnerabilidad del ambiente y de la sociedad, de las personas. Un ejemplo de adaptación sencillo, por ejemplo, ante estos fenómenos de olas de calor que se están viviendo en los últimos veranos en Europa, por ejemplo, bueno, en Buenos Aires, en Río de Janeiro, eh, hay una necesidad concreta de adaptación, que es que, por ejemplo, en las grandes ciudades haya más arbolado urbano, más espacios verdes, que haya más bebederos, que las escuelas estén preparadas. No sé si recuerdan, creo que fue a comienzos de 2022, que por la ola de calor se debieron suspender las clases en Buenos Aires algunos días. Los chicos perdieron días de clase por justamente no estar preparados para esta situación. Esto no van a ser fenómenos aislados, así que justamente de eso se trata, ¿no? De estar preparados para enfrentar lo mejor posible todas esta nueva normalidad. Así que bueno, y por último, hay una pregunta que es, bueno, nosotros, ¿qué podemos hacer? Nosotros, que no somos políticos, ¿qué podemos hacer? Eh, entonces, creo Hacer que como política, reflexión, sí, ponele, renovar. como reflexión, el primer paso creo que siempre es informarnos, aprender, estudiar y divulgar. Y divulgar como también lo hablábamos al principio, ¿no? Cuando Ali escribía la ley, divulgar en todos los ámbitos, divulgar en el círculo de amigos, en el círculo familiar, bueno, ustedes en la escuela, por eso están acá, es tan importante, divulgar a todos los niveles y dar a conocer la problemática. Después, creo que hay una cuestión que es la más difícil, que es la del cambio cultural. Es una gran batalla para dar. Repensar costumbres y hábitos de consumo. Por otro lado, otra acción que creo que muchos ya la estamos trabajando bastante, que es reciclar. Y esto tiene no solo un impacto en el eje ambiental del cual estamos hablando, sino también en el social, porque sabemos que hay hoy una red muy importante de trabajadores que viven de eso, y es fundamental la separación en origen en este sentido. Y por último, y muy en línea con lo que decía Mariano recién, exigir que estos temas ambientales, y en particular el cambio climático, sean política de Estado y estén en la agenda. Bueno, relacionado a eso, acá desde octubre que estamos esperando la inauguración de la planta que separa los residuos. Y bueno, viste, sí, en octubre salió la nota en el diario que ya estaba y estamos en abril y no pasa nada. Entonces decir, bueno, ¿quién es el organismo? Después si ustedes tienen alguna data así de cuáles son los organismos encargados, estaría buenísimo eso para saber dónde acudir. Para la información, nada más, no para hacer quilombo ni nada, es para saber, para obtener información. No sé si las chicas saben, creo que Alicia yo les mencioné cuando vinieron. Acá en la ciudad no hay ni planta de potabilización de agua, o sea, el agua sale directo del pozo, así te llega a casa. Y no hay planta, perdón, de tratamientos de fluentes. Se liberan por tubos al mar. O sea, hay una salida en Quequén y una salida acá. No hay tratamiento de ningún tipo de residuo. Una persona tira una colilla de cigarrillo en el centro y va todo por los pluviales a la playa. Y Sí, no en el podemos mejor hacer. caso, están todos los desechos biológicos y todo también ahí. Hace no mucho tiempo salió un paper que decía, bueno, justamente eso, que la costa de Quequén es la más contaminada de todas las ciudades costeras del país, lo que favoreció el crecimiento de ciertos microorganismos por sobre otros y eso está produciendo desbalance, digamos, en la biodiversidad acuática. Eh, por eso también es importante.
hablar de todo esto, no solo de los residuos de laboratorio, de los residuos en general, quiero decir. Porque hay mucha gente que desconoce esas cosas. No sé si todos saben eso. Y Sí, no una son cosa que conscientes de que que había leído, que no sé, corregime si estoy mal, es que Argentina se había comprometido a cero la emisión de carbón, emisiones de carbono en el 2030. Eso relacionado con la explotación de hidrocarburos, pero bueno, por lo que vemos, yo creo que va a estar difícil llegar a ese objetivo. Pero bueno, una cosa es el compromiso, otra cosa son las actividades políticas que generen ese compromiso. Pero bueno, igual eso es todo como un tema aparte, lo de la neutralidad de carbono, en el cual sabemos que es medio como, no te digo imposible, pero sí muy difícil de llegar. Uno lo que tiene que siempre tener en cuenta es que hay que minimizar al máximo lo que es la huella de carbono, ya sea individual, industrial o empresarial. Pero inherentemente uno siempre tiene una mínima emisión, ya sea en consumo de luz, consumo de gas, consumo de combustible, que es inevitable. O sea, uno lo que tiene que tratar de hacer siempre es reducirlo. ¿Sí? Bueno, hablando de todo Si eso, quieren hablamos de otra, si quieren hablamos de la de termoeléctrica, tal cual. de Ahí, bueno, justo la- ahora la Majo nos va revolución. a dar un poco un pantallazo de lo que son las energías. Vamos a hablar un poco de esa parte. Bueno, claro, ahora viene la parte de energía y Yo no te me voy interrumpí a... de vuelta, Nico. Claro, es un poquito más, es cortito. No me voy a adentrar en cada energía, pero sí el pantallazo de, bueno, lo que es la energía, se mide como potencia por tiempo, es la capacidad que tiene la materia, ¿no? De generar un movimiento o luz o calor, eso, definición de manual, ¿no? De diccionario. Ahora, ¿qué pasa? Como ya sabrán, existen dos tipos de energía, las renovables y las no renovables. En cuanto a renovables, siempre que pensamos, bueno, sol, viento, agua, biomasa vegetal o animal, que son virtualmente inagotables. Acá hay que resaltar mucho lo de virtualmente inagotables porque, bueno, es como que tendrían la capacidad de renovarse ilimitadamente, pero, bueno, con el agua hay una discusión ahí que es para otro curso. Pero bueno, lo que es sol, viento, podrían encuadrarse bien en este tipo de energías, o sea, como absolutas. Ya biomasa vegetal y animal, hay como una, bueno, esto que les menciono, ¿no? Que hay como discusiones, ¿no? Variadas, pero bueno, están categorizadas dentro de lo que es renovable. También, bueno, esto tienen un carácter autóctono, ¿no? Que contribuye a disminuir la dependencia de cada país de los suministros energéticos externos y que favorecen el desarrollo tecnológico y la creación de empleo. Eso a grandes rasgos. Por otro lado, las no renovables, que son, bueno, las basadas en petróleo principalmente o carbono gas, o combustibles nucleares como el uranio, y las hidroeléctricas de mayor a 50 megawatts, porque ahí sí tenemos esa diferencia. Hay hidroeléctricas en renovables, que son las menores a 50 megawatts, y cuando ya superan esta potencia ya son tradicionales y pasan a la categoría de no renovables. En este caso sí son limitadas porque van disminuyendo a medida que se consumen y relacionado a ese consumo, a medida que tenemos que hacer o nuevas excavaciones de petróleo o nuevas excavaciones para gas o para minería de uranio, aumentan su costo. Y ahora me pasás, Ali, porfa. Y ahora, como para que les quede así bien plasmado, tenemos el cuadrito conceptual de las energías renovables, como les mencioné antes, eólica, solar, hidroeléctrica menor a 50, geotérmica, que no se las había mencionado antes, maremotriz que tampoco, y biomasa. Y por otro lado, las no renovables, que ahora sí, bueno, petróleo, gas, carbón, energía nuclear y las hidroeléctricas de mayor porte. Y bueno, como pantallacito, ahí ya estamos. Así que si quieren profundizar esto, bueno, en algún momento se podría, pero no queríamos dejar de darles un poquito de energías renovables. En otros cursos que hemos hecho, esto ya es una unidad aparte y ya ahí se extiende mucho más en toda una clase de 2 horas, pero ahora
no había lugar, así que era solamente un poquito de filminas como para que no lo dejemos de mencionar. Y ahora pasamos a economía circular y los dejo con las chicas. Bien, bueno, como venimos también charlando a lo largo de estas 2 horas, todo bien, el medio ambiente, todos los conceptos que hemos aprendido, pero nunca hay que dejar de lado la economía, porque eso es lo novedoso, ¿no? Que hay que transmitir, que cuando vemos el ambiente es todo, ya dijimos, lo natural, la sociedad, lo económico. Y si pensamos años anteriores, que quizás haya sido la época de nuestros abuelos o algo, la economía era bastante lineal. Yo tenía un recurso, podía ver en qué lo podía transformar, una fábrica, venderlo, que lo consuman, que cumpla el requisito del consumidor y después el residuo. No había interrogantes porque se creían que eran infinitos, inagotables, totalmente obsoleto eso. Ya hace años que empezamos a escuchar de la economía en el reciclaje, ¿no? Que ya es, yo le digo que es una vuelta de rosca, porque está lindo, está bien que se hayan hecho los productos y que cuando ya no le tiene más uso para lo que lo compré, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Que no termine en el residuo, sino reciclarlo, darle una nueva oportunidad al uso. Pero no nos alcanza. ¿Esto por qué no nos alcanza? Y porque la población crece, el consumo crece. Entonces, últimamente estamos hablando más de lo que es la economía circular, que este es un concepto medianamente nuevo, que lo explayamos en la próxima slide, en donde ya hay un cambio de paradigma directamente en la producción del producto, valga la redundancia, y es la parte de innovación. Ya el productor no está pensando solamente en cumplir las necesidades básicas del consumidor, sino que también está pensando en cómo reducir los recursos, en cómo generar menos residuos y también en qué es lo que vamos a hacer después de que eso ya no sea utilizado como tal fin, sino ya lo piensa más desde un punto de vista global. Y esto no solamente son los productores, yo también en paralelo estoy haciendo un doctorado y mi primera parte del doctorado es hacer síntesis de nanopartículas. Yo desde el primer momento me planteé, no residuos. Obviamente que es una utopía, no puedo no tener no residuos, pero bueno, tengamos los mínimos y necesarios. Entonces, como también mencionaban las chicas, tenemos que informarnos. Y yo como profesional hice cursos de síntesis verdes y demás, pensando ya en eso. Entonces ya mi foco para sentarme en el escritorio a planificar mi síntesis ya tiene ese punto de vista. ¿Qué voy a usar? ¿Cómo los voy a manejar los residuos? ¿Cómo voy a manipular los reactivos? También en pequeñas escalas, ¿no? O sea, porque yo podría directamente hacer una síntesis de litros y no, trabajo en mili y microlitros, porque eso ya al planificar ya estoy generando menos residuos al final. Así que esto de la economía circular que está tan de moda, podemos hacer un poco una vista más personal y ver dónde lo podemos aplicar, ¿no? Un poco lo que decía Mercedes, con los ejemplos que ella daba, quizás no los que ya están trillados, sino bueno, un poco más cerca a lo que nos toca en el día a día en el trabajo. Quizás no sé, bueno, ¿cómo voy al trabajo? Planifico, paso a buscar un compañero y quieras o no, ya hay menos emisiones y demás, o sea que siempre se puede optimizar algo. Y la economía circular creo que abre una puerta a estas cosas, ¿no? A hacer un poco de mea culpa y ver cómo podemos optimizar estos recursos. Siempre tomándonos el tiempo, porque nada es gratis en esta vida, esto lleva tiempo, hay que planificar antes de actuar. También en esta oportunidad les queremos mostrar con las chicas una empresa que conocimos, Cinca, que ha logrado un compromiso con la ecología muy importante. Pero bueno, queremos que se lo cuenten ellos en primera persona, así que ya les vamos a compartir este videíto. Hola, mi nombre es Alejandro Malgor y soy cofundador de Cinca. En Cinca estamos creando un futuro donde la basura que generamos se convierta en oportunidades para todos. Hola, mi nombre es Alejandro Malgor y soy cofundador de Cinca. En Cinca estamos creando un futuro donde la basura que generamos se convierta en oportunidades para todos. Los residuos neumáticos representan una gran amenaza en términos de contaminación en el mundo. Solo en Argentina se desechan más de 100.000 toneladas, generando un impacto negativo sobre el planeta. Para cambiar esta realidad, elaboramos zapatillas a partir de residuos de la industria del neumático y de la industria textil. Sí, nuestras zapatillas son basura y estamos orgullosos. Para fabricar nuestras zapatillas sustentables,
trabajamos con los que menos oportunidades tienen, personas privadas de su libertad, organizaciones sociales y talleres rurales. Ya reciclamos 20.000 kilogramos de neumáticos y utilizamos 2.500 kilogramos de residuos textiles, que de otra forma hubiesen ido a parar la basura. Y lo más importante, que trabajamos junto a nuevos 50 amigos, todo de manera sostenible. Nuestro objetivo a corto plazo es reciclar 55 toneladas de basura. Esto nos permitirá seguir generando impacto social y ambiental positivo. Por eso, queremos invitar a todos a jugar un rol distinto como consumidores y entender el impacto que tienen nuestras compras en el planeta y en la sociedad. Somos Inca, ayúdanos a hacer crecer nuestro negocio para que el problema de la basura se convierta en oportunidades para todos. Bien, como están estos chicos en Argentina, por suerte hay muchas empresas más. No sé realmente si Necochea presentan algún emprendimiento o algo con este carácter de tanta responsabilidad ecológica, pero podemos pasarle más información por si le quieren llevar a los chicos y demás al aula, porque realmente es muy interesante conocer que eso existe, ¿no? Porque quizás ellos conozcan estas zapatillas a través de las redes sociales, pero no saben qué es lo que hay atrás. Entonces, está bueno fomentar. Sí, hay una ¿Sí? empresa que se llama Ecológica acá, que lo que hace es reciclar plástico y con esos plásticos generan mobiliarios. Bien. No venden solo acá en la ciudad, venden en todos lados, inclusive algunos locales de Buenos Aires y eso los contratan para, bueno, nada, hacen sillas, reposeras, mesas, de todo con eso. Eso es lo que yo sé. Después no sé si alguien más sabe. Bueno, hay un taller protegido también que reciclan envases de plástico, pero la verdad es que no sé cuál es el fin, el producto final que se obtiene de eso. No lo Y sé. los dos trabajan de manera conjunta, el Ah, taller, todo para ellos y Ecológica trabajan juntos, y bueno, el taller le provee del PET, y después Ecológica también tiene otros productos que no son solamente de PET, y hacen de todo, hasta material para empresas que hacen recitales, de todo tiene. Sí, yo voy a agregar algo hace placas de PVC, y esas placas se pueden utilizar para cualquier cosa, para mesa, para aislante, para hacer una puerta, como si fuese una placa de madera o una tabla. Bueno, vos la podés cortar y hacer lo que se te ocurra. Está espectacular. Bien, buenísimo. Gracias chicos por esos aportes, porque esto me da pie a la próxima slide, donde incorporamos el concepto de hábitos ecoamigables, ¿no? También un poco con esto que decía Mariano, ¿no? Que trabajan en conjunto. Qué importante sería que el municipio también estuviese trabajando en conjunto con esta gente, porque entonces ya si nosotros desde casa podemos separar los residuos en buenas condiciones, porque no es separar así por separar, ¿saben? Bajo las condiciones óptimas para que esto pueda ser realmente utilizado, yo creo que la rueda giraría mucho mejor, ¿no? O sea, ya si ya desde la sociedad hay un cambio. Sí, el municipio lo que pondría a disposición sería la planta separadora de residuos, pero bueno, está trabado eso hace varios años y no sé por qué. Claro, y por más que la planta, Mariano, esté inaugurada, si los camiones recolectores y la sociedad no tiene un cambio de pensamiento, de compromiso social, no se llena esa planta. Es un poco Lo que todo. pasa es que También nosotros acá ahora, por el momento solamente podemos separar plástico en nuestra casa, nada más. Con la planta ya vamos a poder separar varias cosas más desde casa, desde origen. sí, plástico bien. no sé, porque yo el plástico de un solo uso no sé cómo manejarlo. Por ahí botellas, frascos, todas esas cosas sí, pero plástico de un solo uso como un paquete de algo, no. Claro, no, eso todavía No, no. no hay Acá lugar para podemos hacer. separar el PET, Y sí, y lo de no me acuerdo qué clasificación era la de los envases de shampoo. Sí, Esos dos sí. Polietileno de alta densidad, ¿no es? exacto.
polietileno de alta densidad. Ujú. Igual, Mariano, o sea, por ejemplo, acá en Mar del Plata sí tenemos la planta de separación de residuos y tenemos un montón de microemprendimientos y así todo, o sea, la gente no colabora al 100%. O sea, es como dice Maki, o sea, si vos no separás en origen, cuidando que las cosas no se ensucien o no se manchen, mucho de esa materia prima deja de ser útil para estos microemprendimientos. Sí, Entonces total. hay que generar esa multiplicación de información o esa educación ambiental en la misma sociedad para que sea útil la planta de separación. ¿Cómo? Acá Ustedes entra un poco también lo que tienen, decía Mariano de las políticas públicas, que acá vimos cómo se dejó de hacer publicidad, de explicarle a la gente cómo tenía que separar, qué día pasa el camión a recoger lo reciclable, qué días no, y vemos que a la planta le llega todo y ya a los recicladores no les sirve. Ahí sí había falta de que estuvieran. basurales, ¿y ustedes qué tipo de basurales tienen? O sea, ¿Cómo? está el basural a cielo abierto, que es donde se supone que tendría que llegar solamente la parte más compostable, ¿sí? Y la planta de separación de residuos en la cual se puede separar papel, plástico, vidrios, ¿sí? Sí, básicamente todo lo que son por lo menos 2 cooperativas. Si quieren mirar, si les interesa, hay un documental que hizo un medio digital de acá de Mar del Plata, se llama ¿Qué Digital? Hizo un documental que se llama Descartado, si mal no recuerdo, dura 40 minutos más o menos, es muy interesante, ahí cuenta cómo funciona o no funciona, según como lo miremos, el predio de disposición final, la separación de residuos, da un aporte también de la visión social, digamos, de lo que llamamos cartoneros y la función tan importante que cumplen y por ahí están invisibilizados o es como que no se hayan de nos acostumbramos a verlos y no, como que suena feo, pero como que no les damos importancia y cumplen una función muy importante. Así que si lo quieren mirar, búsquenlo porque está bien interesante. Después le podemos compartir el link por mail si quieren. Bien, Bárbaro, sí. Perfecto. Muy bien. Maki. Bueno, buenísimo todo esto que estuvimos compartiendo, que bueno, creo que también engloba un poco todo lo que venimos hablando, ¿no? Esto de la comunicación, de estar todos en compromiso para compartir distintas experiencias y bueno, y ver cómo cada uno puede ir mejorando desde su colegio, desde su día a día. En el día de hoy hemos cubierto básicamente todos los temas que teníamos pensados ofrecerles para dar un primer pantallazo, así que ahora nos resta agradecerles que estén en educación, que estén comprometidos con el ambiente. Hemos conocido un poquito a todos los profesionales y la verdad que es muy lindo saber que gente con tantas distintas formaciones, pues la facultad lo único que hizo fue formarnos en una rama y después es la persona que lleva al profesional hasta donde cada uno quiere. Y gracias por confiar en RGU por esta capacitación. Así que para los que no nos conocen tanto, los invitamos a escanear el código QR y ahí tienen todos nuestros contactos. Esta presentación se las podemos pasar por mail, así les quedan los contactos para cualquier consulta, duda que tengan. Igualmente ahora nos quedan unos minutos por si quieren volver a algún tema en particular, que les haya generado duda, que quieran charlar algo, que quieran que ampliemos. Pueden abrir los micrófonos. Gracias, Rosana. Bueno, también queríamos decirle que si conocen otros colegas que no se hayan podido conectar hoy, que no pierdan la oportunidad, porque esto van a ser 5 clases que son mensuales, así que tienen posibilidad todavía de sumarse, que, o sea, si se comunican con nosotros le podemos enviar esta primera clase grabada para que vean más o menos cómo son los temas que vamos a ir abarcando y demás, pero insistimos que puedan divulgar un poco más esta capacitación para todos aquellos docentes o no docentes que quizás también puedan estar interesados, siempre, o sea, haciendo alusión a que la capacitación es en el marco de capacitar a la técnica número 2, pero que pueden sumarse, sí, a conocer toda esta información o a colaborar y a compartir sus propias experiencias, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta, ¿sí? Para todos aquellos que quizás hoy no llegaron, ¿sí? Que pueden sumarse a las próximas presentaciones virtuales o los presenciales. A mí por ahí lo que me interesa últimamente, me interesa todo, pero últimamente es la comunicación y tratar de llegar a que fluya el mensaje con
con provincia, ¿sí? Con los organismos que están encargados de esto, ¿sí? El COFEMA, que es el que hace de nexo entre las provincias y con CABA. Entonces, bueno, si podemos conocer con quién nos podemos comunicar para tener más información, eso sería buenísimo. Genial. Bueno, tomamos nota y vamos a hacer una búsqueda de posibles canales de comunicación al respecto. Sí, a mí lo que me sucede por ahí es lo mismo que hablábamos los otros días. Por ejemplo, yo cuando recién estábamos hablando de residuos y clases de residuos y todo eso, el sistema de clasificación incluso lo podemos extender, digamos, a la escuela en general, no necesariamente al laboratorio. Empezar a inculcar hábitos, digamos, de separación de residuos, pero el tema es que después ¿en qué queda? En esa estamos. Lo mismo que los residuos del laboratorio, pues si no hay planta de tratamiento acá, es como que todos dicen, bueno, ¿para qué? Si un huevo, hablando mal y pronto, y no sabemos cómo, y no sabemos a través de quién. Bueno, esa es nuestra idea, buscarles la solución a esas problemáticas. Estamos en eso. Averiguando y buscando posibles canales para poder generar una solución a esa problemática. Porque entendemos. No, igual yo no lo decía como una crítica, lo digo pero en el sentido que es de como lo que siempre frena a que terminemos de hacerlo, que falta conocer empresas o cosas que vengan hasta acá, que gestionen los Mi residuos. primera pregunta, Juliana, para vos es, ¿sabes si los directivos de la escuela están involucrados en plantear un sistema de gestión de residuos dentro de la escuela? Es que esto ya lo hablamos, es la idea. O sea, en principio lo planteamos para el laboratorio, pero Bueno, yo por la buenísimo. aceptación que tuvo Emilia con respecto a la propuesta y que dijo que era algo para trabajar a largo plazo, yo creo que no debe haber ningún tipo de inconveniente. Es más, Eso es lo primero que tenemos que tener seguro, porque arrancamos en el laboratorio. En el laboratorio ya está, están todos ustedes involucrados acá, escuchándonos y vamos a trabajar juntos. Después ya abrimos la puerta del laboratorio y vamos al pasillo. Ya poner cartelería en los pasillos y demás tiene que ser desde la dirección, porque uno, como profesional, su incumbencia queda limitada en su área. Entonces, siempre necesitamos el apoyo. Antes hablábamos de lo que era política. Bueno, no vayamos a lo político, vayamos un poco más centrado. Bueno, los directivos nos apoyan a los residuos, a poner distintos separadores de residuos, cartelería, hacer capacitaciones y darle un final. No importa que la planta no esté funcionando, pero dentro de la escuela podemos hacer un montón de cosas al separar los residuos en sí. Entonces ya los chicos se van a ir a sus casas con una idea más cerrada de que funciona, porque a veces a mí me pasa que las cosas se dejan de promocionar porque la gente no ve que funciona. Entonces, si nosotros le damos un ciclo cerrado dentro del colegio, vamos a llegar mucho más lejos. Yo creo, voy a opinar, que la escuela sí va a estar dispuesta abierta siempre a las propuestas y llevarlas a cabo. De hecho, hay un proyecto que se dejó de hacer este año, pero se estuvo haciendo durante bastante años, que es el reciclado dentro del colegio, de aluminio. Todo lo que es latas, se estuvo capacitando, se estuvo dando charla en los salones para que los chicos se pusieron cartelería, se pusieron tachos para separar las latas. Y con esa se reciclaban en el mismo colegio y se hacían llaveros en taller, llaveros que se le entregaban a los egresados. Los mismos alumnos trabajaban el reciclado de aluminio y hacían un llavero, todo hecho por los alumnos. Yo quería agregar una cosita al comentario, Juliana, comentarte una experiencia que me pasó en uno de mis trabajos, donde a veces por ahí, en esto de dónde reubicar justamente los residuos o los descartes, pensando en este concepto de la economía circular y de que no sea un residuo. A veces por ahí no existe o no encontramos el canal formal, el reciclador oficial o la empresa que te lo retire, pero cuando empezás a moverte y del boca a boca, a mí me pasó que encontré un montón de gente que vive del residuo interesada en aprovechar determinado tipo de residuos. No todos, por supuesto, pero cuando empecé a averiguar, ¿y quién se lleva los precintos? ¿Y quién se lleva el film stretch? Determinadas cositas que yo tenía que no sabía qué hacer con eso, y donde me empecé a mover y a hablar con la gente, surgieron interesados y también por ahí surgieron soluciones que nunca habíamos imaginado para reaprovechar ese material también.
por ejemplo, con unas bolsas de arpillera hacer mochilas y un emprendedor que las quiso hacer. Entonces, bueno, el mensaje es que entiendo lo que les pasa, pero no frustrarse, porque por ahí cuando uno busca empiezan a aparecer cosas que no sabe que existen. Sí, lo que yo quería sumar, bueno, que por suerte la unidad de residuos es dentro de varios meses, así que los invito a que se comuniquen al mail que les dejamos ahí y nos manden, especialmente a mí, me manden información de estos proyectos que ya están en la escuela, porque evidentemente hay una base en la escuela, lo que tenemos que hacer es, como dice Mercedes, redireccionarlo y darle fuerza a eso, no Sí, empezar. sistematizarlo también. Por eso, Sí. así que a mí todo lo que me puedan brindar esa información me sirve tanto para capacitarlos a ustedes, que es la parte que me toca a mí, la parte virtual, como también después cuando las chicas vayan al colegio, charlar directamente con los alumnos sobre hechos. Eso es muy importante, poder cuantificar las cosas hace que uno sea más creíble en lo que cuenta. Así que de mi parte, me tomo el compromiso de leer todo lo que me manden para trabajarlo un poco y buscar soluciones dentro que esté a nuestro alcance. Así que los comprometo a ustedes a que nos llenen la casilla de mails con todos los proyectos que tiene la escuela. Tanto como llenar no creo, pero bueno. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario más adicional? Si no, nos quedan 3 minutos de esta charla. Espero que hayan disfrutado de la información que decidimos compartir con ustedes. Con varios nos vamos a ver mañana. ¿Sí? La idea es, la base es aproximadamente lo mismo. Lo que vamos a ir mechando son algunos ejemplos, algunas otras cuestiones, ¿sí? O juegos más interactivos para que a los chicos se les haga un poco más amena, ¿sí? La charla, y va a ser en lugar de 2 horas, de 1 sola. ¿Sí? Muy bien. Bien, entonces quedamos así, nos seguimos comunicando por mail, ¿sí? El mes que viene van a recibir toda la información a través de los links de conexión y eso, ¿sí? Más o menos está pactada para el 6 de mayo, que es lunes, ¿sí? Y el 7 de mayo sería la próxima visita presencial. Así que, pero bueno, cualquier duda que tengan, ya saben que se pueden comunicar con nosotros, me pueden escribir tanto al WhatsApp como a los mails, como Una pregunta. Dígame, Hilda. A ver, ¿está habilitado mi micrófono? ¿Se escucha? Sí, la escuchamos. Perfecto. Bueno, mañana, ¿para cuántos chicos ustedes tienen preparada la clase? Porque yo tengo algunos extra que son extra large, mi curso. Y no sé, Julián no sé si había hablado está, de 35 alumnos juntando varios cursos o algo por el estilo. Igual cualquiera que lo quiera escuchar puede acercarse. Quizás no sé si nos va a dar para que todos puedan participar de los juegos. Vamos a darle más prioridad a los chicos que teníamos pactados al principio, pero son todos bienvenidos. Bueno, vamos a ver si encontramos un lugar en la escuela también, ¿no, Rosana? Bien. Sí, justamente te iba a decir eso, que está pactado para 5º, 6º y 7º de alimentación. Ah, wow. Porque para los docentes y para los docentes que estén, perdón, hay mucho lío en mi casa. 5º, 6º y 7º de alimentación está pactado para esos alumnos, con sus docentes que estén en ese horario de 10 a 11. Claro, porque, bueno, lo hablamos después porque yo tengo los de química, de construcciones, y bueno, quería hacerlos participar un poquito de la charla porque me parece muy interesante también para ese área, ¿no? Que son los maestros mayor de obra. Charlenlo en privado y analícenlo ustedes, sí, porque ya se nos termina. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Bien.